Es la acumulación de grasa dentro del citoplasma
macrolinas que van creciendo. Es un cambio reversible, como ustedes se acuerdan, no tiene por qué morir de la toxina. A no ser que sea muy exagerado y la cantidad de grasa que se convierte en necrótico, demasiado grasa en necrótico. Pero como cambio es la regeneración y es reversible. La acumulación de bilirrubina en el citoplasma también se llama colestasis. Y la valorización, que no es más que de manera celular, como un rearreglo estructural de los filamentos que tiene la célula endoplasma. Vamos a tener información, como aquí lo que quiere decir información es infiltrado inflamatorio. Vas a tener esos cambios degenerativos e inflamación. Además, necrosis o apoptosis. Y además fibrosis y eventualmente cirrosis. Entonces, puede haber fibrosis sin que llegue a cirrosis. Vamos a ver eso ahorita. Pero lo que vamos es el concepto. Fíjense, aquí están mencionadas prácticamente todas las causas potenciales en grupo. Entonces, son muchas notas. Pero el hígado siempre va a responder con una combinación de para una determinada nota, una determinada gravedad de la situación, entonces va a provenir uno de ellos. El concepto de insuficiencia hepática, bueno, pues es el fallo del hígado, donde el hígado no puede cumplir su función. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, estos síntomas son síntomas generales, no los que comen, porque puede tener una frío, un poquito predistinto. Las insuficiencias hepáticas con frecuencia causan la neurosis. Por eso las hepatitis y la neurosis. La ictericia ya vimos lo que es. En ese contexto vas a tener las transaminasas elevadas. El paciente va a tener náusea porque se va a poner ictericia, porque ya las transaminasas, ¿por qué están las transaminasas elevadas? Porque hay muerte de hepatitis. Estamos hablando de insuficiencia. Estas enzimas están en los hepatitis. Se mueren porque liberan a la sangre de las enzimas. La encefalopatía hepática es el resultado de que el hígado no puede metabolizar el amoníaco. Y se caracteriza por lo que ustedes ven ahí, en la versión de la leucemia. La otra cosa que se dice en el hígado, como ustedes recordarán, son muchos de los factores de coagulación de la cacao. Entonces, si me faltan los factores, tengo hemoglobina, tengo coagulación. Fíjense que la mayoría de las cosas expresan el fallo del hígado como un órgano de cumplir su función. No estamos hablando que está causando el hígado. La otra cosa que caracteriza sobre todo de la fase crónica de la insuficiencia de hipertensión portal. Ojo, hipertensión portal es el incremento de la tensión dentro del sistema portal. Además, el síndrome de hipertensión portal. Bueno, pues, signos y síntomas que produce la hipertensión portal. Y ahí vamos por el síndrome es ascitis, gregaria, varias intestinales, que las más importantes son las esopágicas, generalmente, pero ahí participan también las oncológicas y las verificadas. Y otra vez las cefalopatía. Fíjense el signo de hipertensión portal, que acompaña la insuficiencia hepática a las dos, pero más comúnmente asociada a este síndrome hepatorenal se ve más en la aguda. Es un misterio, aparentemente tiene que ver con fenómenos de perfusión del riñón en el contexto de la insuficiencia hepática, pero se menciona porque es frecuente un paciente con una insuficiencia hepática, sobre todo aguda, estás lidiando con eso y de pronto ahora tienes una insuficiencia renal. Ya hemos más o menos tratado de inducir que hay una aguda y una crónica. En la aguda siempre hay que relacionarla con destrucción masiva de hepatocitos. Masiva o submasiva. Tiene que
cada vez mucho se participa el control al mismo tiempo para que desarrolle su insuficiencia hepática. La crónica es un evento insidioso que se va muriendo durante los siglos y poco a poco hay menos funcionantes, entonces también llega a tener insuficiencia. Pero más allá del concepto, fíjense que hay un requerimiento acá, cronológico, para decir que un suicidio hepático no puede pasar la historia clínica. En el primer evento no puede pasar de 26 semanas. Es decir, si el asunto llega a 2 años, ya se lo va a estoy hablando de la insuficiencia, porque la crisis crónica son 6. Eso no se confunde con eso. Y es cierto, existe esta figura. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una enfermedad crónica, hepática, pero está compensada? Y de pronto el hígado se vuelve insuficiente. Bueno, eso lo consideramos agudo sobre crónico y califica como agudo. Tienen las causas más comunes de la aguda. Vamos a ver todo eso. Pero fíjense que son los medicamentos y dentro de ellos el paracetamol. Esto se refiere a dosis sobre dosis, ya sean nacionales o internacionales. Pero, ok, al mismo tiempo, si un paciente está en insuficiencia hepática o tiene una crisis severa, no le dé paracetamol para la porque le da la busca. Y como hemos mencionado, la morfología de la insuficiencia hepática en general siempre pasa por la necrosis masiva o submasiva. Si le das tiempo, han pasado unas horas, días, tú tienes esa autopsia del hígado de la mano, en el microscopio vas a ver signos de regeneración como realmente los pacientes que hicieron los estados. Se pueden regenerar ciertamente. Ahora, cirrosis, claro, todo el mundo va a estar de acuerdo que es el resultado final de muchas de las enfermedades hepáticas. Ahí tienen la lista en orden de frecuencia. Entonces, esa lista de médicos tiene que estar familiarizada porque cuando tienes una cirrosis, esas son las cosas. En ese orden. Y las vamos a ver. Fíjense que hay un 15% que son idiopáticos. Una cirrosis que nunca había enterado que fue lo que produjo la cirrosis. Ahora, la definición histológica, que el Parlamento de Camela se van a preguntar en el examen, es nódulo regenerativo rodeado por centros. Esto quiere decir que puede haber fibrosis, puede haber regeneración, pero si no hay nódulos regenerativos totalmente rodeados por centros fibrosos, todavía no es fibrosis. ¿Y por qué? Porque cuando ya tienes los nódulos rodeados por centros fibrosos totalmente, entonces tienes una severa distorsión de la arquitectura del hígado. Y eso va a generar problemas de función hepática, pero no solo eso, va a generar también problemas en la vasculatura del hígado y en el sistema de drenaje biliar, ¿no? De los canarículos, los aloperos, los intestinos, los ductos. Y por eso la insuficiencia hepática de perfusión son las consecuencias más, digamos, inmediatas de la cirrosis. Si tienes esto, te van a producir estas dos cosas. Además, en todas las cirrosis, independientemente del sistema, hay un mayor riesgo de carcinoma de hepático. Aparentemente va por la vía la regeneración de los ojocitos, el vainillo, digamos, un ambiente adecuado, el entorno que propicia que haya mutaciones progresivas que terminan en un caso. Entonces ahí tienen nódulos regenerativos rodeados completamente de centros fibrosos. Acá hace una coloración electrónica para que se vea la colágena en azul. Pero bueno, se puede ver.
esto no es una clasificación. Esto antes había sido tendencia etiológica. Estos tipos de cirrosis, estas causas tendrían a ser microregulares, otros tendrían a ser macroregulares. Lo que pasa es que son tantas las excepciones que no se confirma la regla general. Sin embargo, tiene un valor que es cuando el ecografista te dice hay una cirrosis y tú no notaste los globulitos, es que es microregular. Eso explica que se te vaya en el examen físico, la superficie globular de en algún momento. Si eso ocurre, te dicen, no es que yo no sepa palpar, es que era una microregular. Generalmente son micros. O sea, aquí lo vemos, ¿no? El hígado se encoge. Pero muchas de las hepatopatías producen hepatomegalia, pero ya en la fase de cirrosis el hígado se encoge. Tiene esta cicatrización con los septos que ya vimos microscópicamente, que produce un cierto macroscópico y de mayor o menor tamaño. Ahora, ustedes se acordarán, imagino, de la célula de Quick, la célula estrellada que está en el espacio de Vice y que normalmente se encarga de almacenar litio, sobre todo vitamina A. Esa célula se la explicaron alguna vez porque esa célula tiene la capacidad de ciertas noches convertirse, transformar el sentido floral y por lo tanto produce colágeno. Esa es la célula que produce la fibrosis en las hepatopatías crónicas que eventualmente terminan en cirrosis. ¿Ya? Y esto es lo mismo que habíamos hablado. Y lo que progresiva va a generar una distorsión que va incrementando y que compromete toda la función de ¿ok? ¿Se entiende? ¿Cuáles son ahora las soluciones con un paciente que tiene una cirrosis? ¿Qué va a tener clínicamente? Pues sorprendentemente, la mayoría de los casos no tienen ningún síntoma. La gente anda caminando y luego si sabe que la tiene, principalmente asintomática. Es lógico pensar que algunos casos van a tener una insuficiencia parcial progresiva, ¿no? La hipertensión portal, que ya lo mencionamos, por la misma distribución de la vasculatura que está generando el incremento de la tensión por el sistema portal. Y aquí hay otro síndrome de también. Insuficiencia más hipertensión portal, entonces puede haber un síndrome hepatorenal. Porque hay un hepatorenal que predomina en el hepática aguda, hay un hepatopulmonar que predomina en la crónica asociada a la hipertensión en el contexto de cirrosis. Y aquí en realidad tiene hasta dos formas. Una que depende de la hipertensión pulmonar, tal como la actividad cardiovascular o el respiratorio. Y otra que tiene que ver con un paso de retracción de la recapitulación. Todos son efectos hemodinámicos producidos por la hipertensión en el contexto de la. Ya habíamos mencionado que en todas las cirrosis hay un tiempo incrementado de hepatocarcinoma. Bueno, a veces el hepatocarcinoma tiene que quedar asalinada. En realidad puede tener los casos que son los siguientes y se compensan al final de la hepatocarcinoma. A veces es incluso la forma de presentación. Aquí tenemos un hígado, fíjense que está colostásico de la índice francamente nodular. Y hay un vaso gigante. ¿Y por qué esa esplenomegalia tan gigante que puede llegar a 1000 gramos o más de 1000 gramos? Esto es existido por el aumento de la presión en el sistema pórtico. Fíjense que la pórtica drena toda la pizza, pero se comunica a la premia, y a veces se comunica la cultura para más. Esos vasos se encuentran en la familia de es una de las pocas enfermedades, la más frecuente que tiene los vasos, que puede pasar la facilidad. Por el poder del vaso no puede pasar. La más frecuente es esta, la situación de calcio, la lesión a nivel de crónica, la situación a nivel de
Cero para. Entonces, en el contexto de estas enfermedades gigantes, hay un secuestro de los elementos pobres de la sangre en los controles. Por lo tanto, se genera una pancitopenia. Bajan los eritrocitos, bajan los linfocitos, bajan las plaquetas. Eso se llama hiperesclerosis. Y claro, la médula ósea, en el contexto del hiperesclerotismo, en realidad está hiperplástica, porque la médula no tiene nada. La anemia es por destrucción periférica en el páramo. Y la médula trata de responder por cierto más que todo, ¿no? Por lo tanto, está imposible. Pues claro, cuando sacas el paso, se acaba el problema de la pancitopenia. La cirrosis va a seguir, que es lo que se encuentra por el medio también. Aunque generalmente no es la peritonía, la película tan natural del país. Lo que es importante generando los chunks, liquidaciones del sistema vascular. Bien, vamos a entrar a la hepatitis biliar. Yo lo voy a poner también porque hay hepatitis producida por virus. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos referimos, cuando decimos hepatitis viral, no son estos virus. Todo lo posible puede producir hepatitis. ¿Entienden qué hace? Pero puede tener una hepatitis de la mononucleosis infecciosa, la tuberculosis. Cuando decimos hepatitis viral, nos referimos a un grupo de virus hepatotrópicos que tienen una afinidad especial con el hígado. Esos son los de la A, la E. ¿Se entendió? No. En términos generales, como tenemos una hepatitis viral, ¿a qué podríamos clínicamente estar presenciando? Casi que sabe solo. Primero puede tener una infección asintomática, que la descubre con frecuencia, una enfermedad que dice que la bilirrubina, o por otras razones, entonces anticuerpos, por ejemplo, anticuerpos contra los virus de la A, de la A. La otra cosa es, bueno, pues tiene la enfermedad, lo que nosotros reconocemos como una hepatitis aguda, una infección aguda, que los libros de medicina siempre hacen énfasis en las 4 fases. Voy a hacer acá, es más patología que clínica, para que vayan, tiene fases que tienen cierto clínico valor, que permite reconocer la enfermedad y saber qué caso que le falta. La otra cosa que puede generar todos estos virus es una insuficiencia hepática aguda, lo hemos visto, una necrosis masiva. Es decir, que si tienen más o menos necrosis, van a ser una hepatitis aguda. Pero si tienen mucha necrosis, es una hepatitis aguda que te lleva a una insuficiencia hepática aguda por la severidad de la necrosis. ¿Me van a entender cómo funciona? Algunos van a generar hepatitis crónica, con o sin psicosis al final. Y en otras circunstancias va a existir el llamado provocador asintomático. O el virus no tiene síntomas, se lo puede transmitir a los demás. Esto es una cosa general, digamos. Pero ahora vamos a ver diferencias. No todo tiene la capacidad de producir todas las opciones. Entonces vamos por la hepatitis A. Esto de que es un ARN, picornavirus, incubierta, eso si no se lo preguntaron en metodología, yo no se lo voy a preguntar lo demás de eso. Primero, hay que saber si el periodo de incubación por una simple razón. Si tienes alguien que vive con un paciente que tiene una hepatitis A, sabes que tienes que esperar las 6 semanas para decir, a esto no le va a dar. Puede estar allá. Porque se disemina
eso es endémica en lugares de poco lleno. El daño fundamental, la piedra angular de la patogenia es que el virus incita, estimula que los CD8 dañen directamente a los zapatos. Entonces, la severidad de ese proceso es lo que va a determinar si es una patología aguda o si es una insuficiencia aguda o si incluso está clínica, ¿no? Entonces, sería fíjense esto, la mayoría de los casos de hepatitis A se curan espontáneamente. Este es el porcentaje que hacen una insuficiencia hepática aguda de un poquito, sino cada mil. Casi nadie se complica con eso. La diferencia entre una hepatitis aguda de la que se va a curar y de la insuficiencia hepática aguda es que el segundo va a terapia de infección. Porque tiene una insuficiencia. Tiene que, cuando uno tiene una hepatitis, ok. El hígado está fallando, pero sube un poco la transaminasa, sube la bilirrubina, pero no está haciendo una insuficiencia hepática, no desarrolla la patología, Ahora, este virus A nunca causa hepatitis crónica, hay que saber. De las opciones generales, el A no hay hepatitis. La vacuna es eficaz en todo. Ahora, ¿qué pasa con la B? Vamos a hacer otro tipo de virus. Miren el periodo de incubación. Es decir, sí. Acá la transmisión no es parenteral. Transfusiones, alguna contaminada, verificar de madre a niño en el parto, parenteral. Si has tenido sexo con una persona que ya no te espera, tenía hepatitis B, vas a tener que esperar 2 años y 2 meses, no estás seguro que tú no la das. No es 6 semanitas como el mismo. Y bueno, después vemos esto puede existir como tal. El problema es que la hepatitis B no es como la A. La A se restringe a este mecanismo, ¿verdad? Habíamos dicho. Por eso le llamamos una infección periférica. Pero también la B tiene una infección integrativa, donde el ADN del virus se incorpora al genoma. Y eso trae un par de consecuencias importantes. Aumenta más el riesgo de relacionar está como sin necesidad de fibrosis. Y el dijo que peor. Pero como oncogencia puede funcionar. Y además genera este estado de portador. El portador es sintomático. Entonces, cuando uno va a la hepatitis B, se da cuenta que esta sí puede generar cualquiera de las opciones que vimos en el concepto. Lo mismo puede tener una subclínica que va a tener una hepatitis aguda. El porcentaje que hace en insuficiencia hepática es similar al de la A. Un poquito. Sin embargo, portadores, hay un montón caminando por el planeta. Esto es un poco más de la población de Estados Unidos. Casi 10% de los casos van a ser un daño progresivo. Tengan o no la hepatitis aguda, con eventual cirrosis. Y ya habíamos hablado de la cirrosis. Ahora, la hepatitis C tiene muchas similitudes con el B, porque también es parenteral, es vía de transmisión. Pero miren ustedes, nunca produce agudo, pero es la causa más frecuente que pasa. Fíjense, la A produce agudo, pero no produce crónico. La C produce crónico, pero no produce agudo. La B produce agudo. Aquí también es el riesgo de lesionar los celulares secundarios. Y a diferencia de la B, no se reconoce un estado de portador. Es decir, que no existe la figura del individuo que tiene el virus C y
Entonces, dos comentarios de los virus que nos quedan. El D, que es la gente delta, el problema es que requiere que exista el D para el ciclo celular. Entonces, no puede haber hepatitis delta sin hepatitis B. ¿Y cuál es el efecto? El paciente ya tiene hepatitis B, entonces, al entrar el D, lo que hace es agravar lo que tenía. Si el portador se puede convertir en sintomático, porque tenía una hepatitis, algo puede ser más grave raquítico o en insuficiencia, es más frecuente, la cronicidad es más frecuente, porque si no, así todo peor. Cuando el virus al B le suma. Hay dos posibilidades, una transmisión que puede pagar a 2 1. Y la otra es que tengas un B y eventualmente ahora se tenga un B. No siempre es una condición, puede haber cambio. Eso es algo más importante al recordar del tipo C. Y en cuanto al E, es igualito a la transmisión oral fecal, debido a la incubación relativamente corta, un poquito de la aguda, no da crono, pero hay dos diferencias con el A. Puede dar crónico en pacientes sin signo de peligro, porque tiene una alta mortalidad en mujeres embarazadas. Y esto no se sabe por qué. La primera, bueno, ok, quiere decir que si no tiene signo de peligro, nunca hay que hacer un mistake, el otro también es así. En un aparato inmunológico normal no puede haber cronicidad, no sobrevive el virus. En un inmunodeprimido sí puede haber hepatitis. Okay. Pero esto, segundo, es un misterio de la medicina porque cualquier explicación no es suficiente. Yo le diría, ¿por qué no ocurre con los demás tipos? ¿Por qué el embarazo no tiene esa mortalidad que la mujer embarazada haría una hepatitis A? Pero es una realidad. Sí. Una mujer tiene una hepatitis que parece hepatitis comunitaria de tipo A, lo que tiene que buscar no va a ser dinero, también se puede vivir. Es un poquito. Así que bueno, existe el 20% del negocio. Ahora, vistas a diferencia de los virus, acuérdense que más allá de las noches, los daños que vamos a ver en el hígado parecidos, debido a la represión de manera limitada, eso es un pecado. Así que ese es el primer consejo. Probablemente no vamos a saber si es ACE o BCC por la morfología, todas van a tener las mismas cosas. En el contexto de hepatitis aguda, inflamación, abonamiento, necrosis, todo eso ya lo hemos visto ya. En este contexto, la apoptosis, como se ve siglo, se llaman cuerpos de cosas, te voy a enseñar ahora. Y una cosa curiosa para que no patinen, en las hepatitis agudas virales no hay neutrófilos, porque ahí son virus, porque es el crónico del neutrófilo agudo. Entonces hay dos receptores importantes. Salud y la dermatitis se caracteriza por el filtrado mononuclear que predomina del linfocito, no el autólogo. No dejan de ser agudas por ahí. Y la hepatitis crónica tiene cambios similares, pero claro, aquí puede haber ya fibrosis y hay un elemento que siempre se mide en la hepatitis crónica, que es la presencia de necrosis de interfaz. Lo que llaman la placa limitante en el interfaz corta y la primera línea de hepatocitos. Y se desarrollará la histología de eso. Cuando se estaría el necrosis, se llama necrosis de interfaz. Lo cierto es que estas dos cosas, tengan mucho cuidado, porque estas dos cosas pueden existir en una hepatitis que todavía no consideramos crónica. Aquí hay un elemento neurológico también. La hepatitis crónica de manera arbitraria comienza a los 6 meses. Entonces, ¿qué pasa si
tú encuentras algo de esto, a los 4 meses, una paleta no se cubre, ¿no? Sí, pero todavía a los 4 meses la consideras algo. A pesar de que quizás con un poco frío, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, los topos alcóxicos, que son los apotópicos. Acá, fíjense que confluye. Acá ya este sustrato morfológico ya es de una necrosis masiva que probablemente te lleva a una insuficiencia hepática adulta. Pero hay muchos hepatocitos muertos. La diferencia. Acá se ve el infiltrado linfóide, la se produce sobre el lóbulo que la crónica. Acá, si se fijan, hay un poquito de necrosis en el borde, ¿no? En la interfaz entre el infiltrado del paso corta y la primera línea de paso. Es como falta de alguna hepatitis. Y acá tienen una hepatitis crónica ya con fibrosis, pero fíjense que acá tú no logras ver que los septos rodean completamente a los nódulos. Por lo tanto, todavía no se tiene. Una patología crónica con fibrosis, la cual tienes que gradar, pero no se tiene. Y gradar en este contexto está equivocado, porque la fibrosis se escalía. Lo que tiene grado es la actividad. Como la patología crónica no va a grado tal, eso es actividad, grado de micro. Estadio tal, es cuán severa es la actividad. 4 es. Bueno, o sea, obviamente por lo dicho, está claro que no puedes tú decir ni gas, ni web, ni y por lo tanto la biopsia se utiliza para algunos órganos, sobre todo en el contexto de la crónica, casi nunca, hasta los 6 meses no biopsia, hasta seguir controlando la situación y ver cómo esto también. Pero con frecuencia los exámenes, los exámenes, porque hay dos detalles que sí son muy sustantivos de un virus en especial. Si tienes todo lo demás, más estas dos cosas. En el caso de la hepatitis B, la presencia de las células en vidrio glomerular. En el caso de la hepatitis C, esta cosa le agregaba. Ahí tienen la celulita con vidrio glomerular. Aquí tienen una combinación de esteatosis con infiltrado denso, pero fíjense que se forman como agregado linfóide incluso con centros terminales. Esa combinación en un niño que además tiene un negocio psicológico dice, esto es característico de hepatitis C. Lo que pasa es que muchos hepatitis C no lo tienen, pero cuando lo tienen, la verdad es que tiene más valor en los exámenes que en la práctica. Porque en la práctica tú te vas a llegar por qué anticuerpos de positivo, hasta rápido, eso es capacidad biológica. Eso es biológico. Más allá de que si tenga o no cosa, tenga. Es decir, si con este cuadro tiene positivo anticuerpos para virus B, no para virus C, será B. Pero en los exámenes sí sabe. Y ahora este concepto, que ya estamos fuera de la hepatitis viral, es el inmune. Como lo dice, como todos los inmunes, como todos los inmunes, tienen cierta carga genética y hereditaria. En este caso, los anticuerpos que tienen que ver con esta autoinmunidad son anticuerpos antivirales y anticuerpos antimusculosis, son los que se elevan en fuera, principalmente. Como que te ayudan a todo. Como todas las enfermedades autoinmunes, los pacientes, las mujeres de clase, tienen más de uno. Y aquí también hay una característica histológica, así como hay dos elementos histológicos que son sugestivos
de hepatitis B y C, hay otro elemento que es sustitutivo de hepatitis autoinmune, que es que predominen las células plasmáticas en el cuerpo. Hasta ahorita habíamos hablado más del linfocito. La hepatopatía alcohólica. Bueno, esto es una cosa. Esas son las formas en que el alcohol daña a los hepatosos. Y fíjense que son varios. Y lo peor es que probablemente la mayoría de los pacientes todas actúan simultáneamente. Y por eso está frecuente que el alcohol daña el hepatoso. La hepatopatía alcohólica tiene como tres entidades diferentes, tres formas de presentarse, que obviamente no se incluyen mutuamente, y al mismo tiempo tampoco constituyen un continuo. No es que tú empieces por la hepatosis y después le das la hepatosis y después se mete la cirrosis. Puedes tener el hepatosis y después te afecta la cirrosis. Con o sin eventos de hepatosis. ¿Se entiende? Vamos a ver ahora los términos un poquito más. Ya habíamos visto que todas las comorbilidades que ustedes estudiaron en patología general, pero aquí ya estamos en el ya habíamos visto que es un cambio reversible. Lo que quiere decir, frente a la noche, probablemente desaparezca el dolor. Pero si todavía no figuró, pues no pasa nada. De hecho, probablemente en cualquiera que tenga una resaca hay un poco de diagnóstico. No te pasa que la reversible a los 4 o 5 días. Al principio, la lógica, ¿no? Si estamos hablando de acumulación intracelular de grasa, primero en el citoplasma, ¿no? Primero las vaporitas van a ser microvesicular o agota fina. Y ahora se llama macrovesicular, porque es más grande para la célula de grasa. No, los alumnos no sé por qué ponen la macrovesicular en el macro, no es que están viendo la vacuola macroscópicamente, es que es una vacuola microscópica grande, macrovesicular. Ya se le llama la. Claro, lo que ves macroscópicamente es un hígado más grande, más peso, y amarillo, porque lo digo grande. Sería esto. Ahora, la hepatitis alcohólica, cuando hablan de hepatitis, ¿qué te viene a la mente? Hay daño de hepatocitos ya letal, hay necrosis, mayor o menor necrosis. Lo primero es necrosis. Y otras cosas que se ven en las hepatitis, ¿no? Ya lo hemos visto los valoramientos, ¿no? Pero fíjense que curioso, en el caso de las hepatitis agudas, eran linfocitos. En el caso de la hepatitis alcohólica, es neutrófilo. Entonces, neutrófilo, en el hígado, con el contexto de una hepatitis, me acuerdo que es hepatocelular, porque yo puedo tener un absceso, otra cosa. Pero si tienes una hepatitis y es neutrófilo, es neutrófilo. Tenga o no el diagnóstico. A la larga va a haber cirrosis, pero en algunos casos vamos a ver también. Pero en la hepatitis puedes encontrar fibrosis sin que llegue a ser cirrosis. Cuando eso es así, comienza alrededor de la vena central de los sinusoides, alrededor de los sinusoides. Eso es distinto a las que son, por ejemplo, la hepatitis B y C, después de la fibrosis que se da en el espacio corta y extenderse después hacia la zona central. Entonces al revés. Bueno, pues ahí tienen necrosis. Cuando uno es neutrófilo, claro, se ve mejor. Y claro, va a tener esteatosis, pero va a tener una esteatosis previa. Claro. Ok, pueden persistir, claro, es más probable que tengan. Esa es la esteatosis. Si quieren, a gota gruesa, otra fila. Dice que la macrovesícula la ves en el microscopio. Repito, se paran muy orgullosos a decir, no,
Y los cuerpos de Mallory no solamente es una exageración de esto que habíamos comentado, ocurre en el parlamento, de esta disposición de los filamentos, que puede verse en cualquier departamento del barrio. Resulta que el algoritmo es exagerado, produce llamado asociar, no son patronos, pero son liberamientos. Dicho todo esto, se debe mencionar que tanto clínicamente como morfológicamente la hepatopatía alcohólica es idéntica a la llamada esteatohepatitis no alcohólica del síndrome de Tabor. Son igualitos. Lo que pasa es que clínicamente aquí tienes un poquito como síndrome de Tabor que no chupa y el otro alcohólico. Pero fuera de eso no la puedes distinguir. Entonces, si uno resume cosas importantes de la cirrosis alcohólica, como dice, bueno, claro, como la etapa final de una patología alcohólica crónica, y ya cuando hay cirrosis, ahora, por lo demás, puede que tenga un poco de estatosis, pero la estatosis vivo también de hepatitis C. Sí, la estatosis no es patognomónica de edad alcohol, y el estatosis va a tener también la hepatitis de síndrome metabólico. Ahora miren qué curioso. La cirrosis, bueno, solo ocurre hasta un 15% de los alcoholes. Si yo estoy seguro, ustedes pensaban que el riesgo era mayor. Y esto presupone que la alcoholismo no es natural. Tiene que haber alguna especie de predisposición genética a hacer cirrosis cuando eres alcohólico, como ahora no hay que decir, bueno, no puedo ser alcohólico. Y una mala noticia para la chica también es como pero con el mismo consumo de alcohol hay más cirrosis fundamental. Tienen sexto fibroso rodeando completamente nódulo regenerativo y claro, como para decir que esto pudiera ser una patología alcohólica, tiene esteatosis. También podría ser una hepatitis C, también podría ser una cirrosis de un fibro renal, una esteatohepatitis no. Ahí tienen las características que predominan digamos en las tres manifestaciones. Si tú las lees, se dan cuenta que era de esperar. Pero este próximo tiempo que era síntoma, como ese poco de vida orgánica, y si acaso en general la estatosis por sí sola es sintomática. La hepatitis te va a dar síntomas de hepatitis, náusea, vómito, una algo, una falta. La cirrosis igual que para sí. Así que salud, acabamos con la hepatopatía alcohólica. Estas las habíamos mencionado entre las causas de cirrosis, para redondearlas. Las tres son una enfermedad hereditaria de la función multilómica de la hemocromatosis se refiere a depósito de hierro, la Wilson se refiere a depósito de cobre, con esas dos es hierro o cobre, y por eso directamente el daño de los tejidos para la persona. Y la otra es una deficiencia que vamos a disecar. La hemocromatosis, bueno, ahí tiene los órganos afectados, el hierro acumulado. Hay una hereditaria que demuestra una secundaria. El efecto de las mallas tiene que ver con la digestión. Se resuelve mucho el hierro de la alimentación. ¿Qué pasa? Esto lo tienen desde el nacimiento, pero tienen que esperar que se acumule a los años.
tiempo para que pueda producir daño en sí. Entonces es una enfermedad que se manifiesta de cual cual. Porque hay un efecto de presión, sí, se esconde demasiado, sí, pero de esta manera normal que para los 15 tengan una motonología. La secundaria es por sobrecarga. El ejemplo clásico son las transfusiones de la retina. La hemocromatosis sintomática puede deberse en todo, pero la verdad es que las formas graves están generalmente restringidas a la hereditaria. Es difícil que las formas secundarias generen una hemocromatosis. Entonces, en esa hemocromatosis grave, si esto eran los órganos que habíamos visto, estaban a ser las consecuencias. Yo diría, bueno, cirrosis, ok, por la hepatopatía crónica, diabetes, bueno, ok, por la atrofia del páncreas, cirrosis, lo que sea. Disfunción cardíaca, porque, bueno, tienes una cardiopatía restrictiva, por el depósito de hierro en el cardio. Y la pigmentación de la piel, disfunción suprarrenal, la famosa enfermedad de Addison. Y en esta cirrosis asociada a esa secundaria hemocromatosis, como en todas, hay riesgo de carcinoma vascular, pero esta, así como la hepatitis B, es una de las que tiene ligamentar. Es una arqueada clásica del hígado fino y color, puro hierro. Tiene su cirrosis micronodular, el páncreas muy afectado, se produce deficiencia de páncreas endocrino de sucrina y la suprarrenal afectada. Nódulo regenerativo, rodeado totalmente por fibrosis, cirrosis, con un montón de hierro demostrado por la coloración del pulso corteo. Cirrosis debido a hemocromatosis. Esa coloración la preguntan en el ENAN. Es la coloración para detectar hemofibrosis. La usan mucho los hematólogos en el doctorado. Claro, tú dices, el primer grama no tiene hierro ninguno, el tiene anemia, la hematología es pequeña y va a tener una anemia pequeña. Se usa mucho esta función, es una capaz, el genérico, el rotón, esas son las que salen. El rotón es el amiloide. Bien, la enfermedad de Wilson es muy popular en los poco. El defecto está en la actuación de este gene internacional, para los que quieran hacer memoria. El asunto es que esta mutación produce cosas que todas combinan a que se produzca todo. Que si se fijan, no solo hay disminución de transporte, sino que también se incorpora menos la celuloplasmina, que es la proteína que lo lleva, pero además también hay menos celuloplasmina. Esos defectos generan un desastre en la celulose. Y esa acumulación de la acoplada genera una hepatopatía que les va a reportar al alcohólico. Ahora, si tenemos acumulación de cobre, sobre todo en hígado, cerebro y ojo, entonces, la hepatopatía, las alteraciones neurológicas y psiquiátricas son variables. Y esto hay que ponerlo porque, digamos, ¿cómo sospecho que tiene enfermedad de Wilson? Porque se va a llegar la combinación de hepatopatía crónica con síndrome neurológico. El síndrome neurológico puede decir, bueno, pero me está haciendo una hepatopatía amoniacal, porque así no se pasa en el contexto de la hepatopatía crónica. Esa sería la lógica estadística, que va a tener razón. A no ser que le veas en el examen ocular los famosos anillos de Kaiser.
lo que les decía hoy. Esteatosis, hepatitis aguda, que digamos es el homólogo de la hepatitis actual, en este contexto. Hepatitis crónica con transaminoglicosidosis. Tienes una morfología que es muy parecida y una circunstancia que es muy parecida a la mucho más frecuente para tu partida crónica. Porque este individuo con enfermedad de Wilson, pero es diferente tipo de cosas. Como a mí me pregunta, ¿ya le viste que se me da de parte? ¿Tomás o no tomás? ¿Cómo haces el diagnóstico una vez que ya lo sospechas bien? Así. El gold standard es la cantidad de cobre invertido más. Pero está la mutación por el químico, pueden medir los niveles de serotonina en sangre. Y también hay una tinción que no tiene que poner el nombre porque eso no se va a preguntar. La primera sí se lo pregunta en sí. Pero esta del cobre, eso es para los que van a ver ley, no me elemento. El NIC pudiera ser. Ahora, esta deficiencia de forma de principio. Estas son enzimas, es una antibacterial. Sobre todo una antibacterial, cuando estás en una bacteria. Entonces, si tienes ¿qué pasa? Los neutrófilos lo tienen. En el pulmón, cuando no tienes que hablar, tienes algún individuo o alguna bacteria que no está desarrollando la nutrición, aparato que no lo entonces no estamos respirando bacterias. Esos neutrófilos, habitualmente, que de por eso son las tasas, esa lactasa es inhibida por el enzima. Cuando la enzima está deficiente, entonces la lactasa del neutrófilo queda retribuido. ¿Cuál es el resultado? Ingiere el parítico contrario literal. La lactasa se lleva a la parte láctea de los celos, rompe los celos y tiene un pincelo secundario a la deficiencia. Hasta ahí, un problema. El asunto es que el principio se produce en el ¿por qué la deficiencia? Porque en esta enfermedad, la proteína que se siente hidroxilada o una enzima es anormal. Entonces tiene unos pliegues anormales, se acumula en el hígado de un lado puede afectar. Por eso es deficiencia en sangre. Claro. Esa es la reacción pulmonar. Ahora, en el hígado, esa acumulación también produce la neoplasia. Con eventual psicosis y necesidad de trasplante y todo. Porque tiene una afectación con un enfisema. Es una enfermedad hereditaria. Esa deficiencia puede mantenerse en la vida. Esta es una de las preguntas frecuentes del mundo. ¿Por qué? Enfisema. Estos niños tienen aunque sea mucho ahora, ha sido un niño de 5 años no trabaja, tiene enfisema. Enfisema con hepatopatía en edad pediátrica, en un examen. En la vida real de repente perdón. Es muy probable que no. Entonces ahí está lo que les explicaba. Pero quería dárselo con manzanita. No se entiende por qué pulmón, por qué hígado. Entonces esa proteína plegada está dentro de los hepatocitos que termina dañando los CB. Y resulta que se ve como HE, pero son PAS resistentes a la lactasa. Quiere decir eso. El PAS es la relación de ácido periódico en Chile. Se dan esas lactasas. Porque sirve para detectar hongos, para detectar insectos. También las paredes de los litros,
supone que dentro de la casa, el glucógeno de los se va, pero este sí que, por eso le llamamos lactosa. También se puede ver hoy en día como un tipo de bocadillo, pero a favor de medicina mucho más fácil. Pero el pan más bien pasa es mucho más barato. Volviendo al mismo. Por último, cuando ya se nos oye mucho, pero como hay bastante de plaza en la saliva, antes los tecnólogos resolvían como pan, y ves si quedó muy. Parece que nosotros tenemos que cuidar los bonitos servicios, las enzimas que pueden pasar. Entonces, estas son las consecuencias en el hígado. Ya la vimos la decisión de la deficiencia de la. Ahí vienen los numeritos. Positivo, resistente a la diastasa. Y yo sé que ya se hizo la diastasa porque no veo el glucógeno que tienen normalmente los hepatocitos. Dicho sea de paso, el gran infiltrado linfoide tiene una tendencia a formar un nódulo fibroso que ya empieza a rodear ese canal. Muy seco. Bueno, esto es lo que va a diseminar. Y no vamos a insistir. El seminario lo que va a dar es los malignos. Porque mencionaremos, esto en realidad no es un tumor, pero se pone a veces que lo domina, por eso dice nódulo, para incluir a este, porque es el diagnóstico diferencial del cerebro. Estas son lesiones benignas, ambas. Del hemangioma, que es mucho más frecuente que el hemangioma primario del hígado, lo que hay que recordar es que si tú sospechas por ecografía o por imagen de este hemangioma, no le metas una aguja en probar y la señal de que hemoperitoneo. Pero suele ser cavernoso y no mucha sangre. Bueno, ya acabamos con la vesícula biliar. Bueno, estos son términos para poner hasta acá estos dos. Cálculo es una cosa que ustedes están cansados de cálculo de la vesícula. El cálculo de la vesícula siempre produce colecitis crónica. No siempre agudo, ocasionalmente agudo. Cálculo siempre produce colecitis. La colesterolosis suele ser asintomática, es el cúmulo de colesterol en la lámina córnea que está incrementado en la bilis. No tiene nada que ver con el nivel sérico de colesterol. No es que haya hipercolesterolemia ni hipercolesterolemia. Es el aumento de los lípidos por la bilis, no lo local allá. Y el carcinoma de la vesícula, que son todos los carcinomas, y que solo se diagnostican muy tarde, desgraciadamente, porque los síntomas son lo mismo que la vesícula. Entonces, no sé qué puedo pasar tomate. Aquí tiene, por ejemplo, cálculo, carcinoma y colecitis. Las tres enfermedades según nosotros. Colecitis y cálculo predisponen al cáncer, sí, pero son muy bajos. No llega a todo. Por lo tanto, la mayoría de la gente que tiene cálculo no va a tener. La colesterosis, ellas son las sintomáticas. Lo que sí pueden ser sintomáticos son los policolesterolos, como se llama. Un pólipo ya puede tener un entrenamiento dentro de la vesícula. Ahí tiene la colesterolosis, dice que se parece una fresa para la marina, o sea, la mucosa. Es el político de líquido, ahí que vamos a ver ahora mismo. El macrófago tiene el líquido, pero lo demás puede ser así. Pero es un hallazgo frecuente en las colecistectomías, por ejemplo, no va a venir cálculo, no sé qué, colecistectomía crónica, colesterolosis, así que la pregunta de no tiene nada que ver con el colesterol. La litiasis. Bueno, vean lo frecuente que es la litiasis. La buena noticia, la mayoría lo tiene sí.
digan lo que digan los cirujanos. Los cálculos siempre producen complicaciones. Claro, y las complicaciones, sobre todo el agua, pero también si tienes cálculo incluso con un nivel de corrección crónica leve, puede aumentar el riesgo. Bien, los factores de riesgo. Todo el mundo siempre habla de esto. Incluso la gente que baja de peso rápidamente en el gimnasio, y muchas veces no tiene que los estados generan una disminución en la movilidad de ciclocompuestos 2. Esto sale mucho en los boards. Es decir, los nativos del continente, sean cholos, cheyennes, tienen más cálculo de claro. Puede ser mexicano, cholo o sí, tienen más cálculo de los puros. Ahora, lo interesante de esto es que se comparte con los más limpios, con los norte, eso también tiene más cálculo. Bueno, ¿cuál será la pregunta? Ni idea. Ahora, lo cierto es, estos no están en rojo, porque la mayoría de los pacientes de 5 factores cardiovasculares que tienen son los dos primeros. Sí, ¿verdad? Ese es el número. ¿Cuáles son los dos factores de riesgo importantes para buscar? Ser mujer. Es decir, la colesterolosis que ya vimos, pero comunicar. Ahora, vamos a ver varios casos. Pueden ser 1, pueden ser 10, pueden ser 100. Más colesterol, es de la medida de un mismo. Colesterol, menos. Con más o menos casos. ¿Vale? Estos son de pigmento, pero lo mismo. El aspecto facial. La colecistitis aguda, hay que entenderlo bien. Los cálculos en muy pocas ocasiones generan colecistitis aguda, pero la mayoría de las colecistitis agudas son producidas por cálculos. Y algunas no hay cálculos. Pero el signo que yo tendré también que tener una función de llegue o día a cualquier otro. Y por supuesto la patología que van a ver, pues, hay la cerosa, el micro, pues confusión, edema, nefrófilo. La explicación, ahí tenía un ejemplo. Generalmente, lo que tiene es un agudo, lo que es una crónica, estaba asociado a la por eso se usa mucho los sintomas por crónica reagudizadas. Y lo ponen, ¿saben por qué lo ponen? Porque a veces es seguro que solo te cubre la urgencia. Entonces, si tenía solo la paciente crónica, dicen, no, pero eso puede haber pegado al lunes. Entonces, entonces nefrófilo no voy a volver a agudizar. Porque te paguen por eso. Y nosotros. Porque claro, por ese detalle le dejan de cubrir al paciente y no por decir, no me aseguro que quedaran encima de los privados. Tienen que pagarla de su bolsillo, pero no es seguro. Aquí tenemos la posición crónica, fíjense que los síntomas son en realidad parecidos, pero son de menos envergadura. Entonces, como les decía, es clásico el
exactamente un uso de ley, que se pongan un piel roja de la reserva de no sé dónde, del castillo, no importa, de esa reserva. Pidió su pizza preferida, que era un montón de pepperones, y a las 3 horas, entonces un dolor económico de eso, a eso que sí la provincia de uno como se me impactó un carro. Esa es la idea. No es simple, no tiene que así es el examen de estereotipado. Ya. Bueno, aquí tengo la patología de la. Acá lo que yo la había mencionado, en realidad sí hay una estadística, pero es un poco específico. Lo va a controlar. Si solo 2% de la gente tiene cálculo, va a ser un crecimiento de vesícula. La idea es sacar la vesícula o monitorear. Parece que monitorear es muy lógico. Con un mínimo de disciplina que tenga el paciente. Entonces, bueno, cada 6 meses, siempre por afuera. Entonces, hay una forma de colestitis crónica que hace mucha fibrosis, se atrofia la mucosa y se endurece la fibrosis, se pone blanquita en los extremos. Entonces, no todas las esclerosas son llamadas cosas de porcelana, pero la porcelana es como un extremo de la esclerotrófica, para que lo entendamos, que sería este que está acá, y esto tiene más peligro que hay en el. Por ejemplo, estas que son vesículas de porcelana por incluidas clasificadas, sacarlas incluso son asintomáticas, porque la posibilidad de carcinoma. En fin, en nuestro medio se habla mucho especialmente de la poca disciplina de la que es esto. Te dice, venga a los 6 meses para monitorear y no voy. Como te digo, te dice, venga a los 6 meses, yo te lo confiar sin lugar. Igual que cuántas mujeres no se hacen controlaba anual. Cada 3 años, cada 5. Entonces, eso te obliga a veces a cambiar la actitud, ¿no? Porque sabes que no puedes garantizar el seguimiento. Bueno, el carcinoma, acuérdense que mencionamos son todos los carcinomas, normalmente se empiezan a quitar los síntomas de los sistema colindiano. Tienen un carcinoma, un cálculo, un ciclo abierto. Un micro, adenocarcinoma. Todos estos carcinomas abiertos ya hay una hemorragia. La hemorragia es mucha fibrosis. Si todos los adenocarcinomas tienen estrógeno. Cuando tú dices que tiene hemorragia, es que tiene mucha fibrosis. Adenocarcinoma como nosotros. Ahora quiero hacerlos pensar acá. Un cálculo puede estar en cosas locales. Lo que dicen ustedes, los síntomas van a ser diferentes. Porque este cálculo que está acá no te va a dar una colecitis. Pero este cálculo que está acá no te va a dar una colecitis. Este sí. ¿Se dan cuenta? Este cálculo que está acá no te va a dar ni colecitis ni obstrucción. Lo que te va a dar es una pancreatitis secundaria. Por obstrucción de y este no te va a producir nada. Salió, va a ir por la cesta, cuando no son este ataque o la pérdida, no tiene que pasar. ¿Me explico? Eso aplica también a los tumores. Porque los síntomas van a variar en dependencia de qué lugar del alto. Hablando de eso, en unos cálculos, Orlero, que a todas, así uno. No hay que ser pastor, estos son escapados de la vesícula. Y si abre la vesícula, pues efectivamente habría más. Pero fíjense que esta vesícula
vesícula está tensa. Los cálculos, estos últimos han impactado en sí. Hablando de los cálculos, sobre los tumores. Los tumores ya no solo en la vesícula, sino en el resto del arco biliar. Todos son adenocarcinomas para ustedes. Pueden hacer un tumor que pese hacia la luz, o también puede producir un engrosamiento de la pared. En ambas en ambas situaciones, eventualmente pueden producir obstrucciones, porque todos están en el camino de la vida. Todos tienen termoplasia, por ejemplo. La obstrucción va a llevar a ictericia sin dolor. Hay un detalle, los lámpulas por la localización son decisivos de la velocidad de la cabeza parte de la velocidad de la cámara. Ahí tienen uno de esos, ¿no? La lámpula que está en todo de la cabeza del apoyo y detrás de esto la cabeza del paco. Bueno, claro, aquí está abierto, no se da cuenta que está en el apoyo, pero eso por imagen es difícil. Bien, un tumor que coloca, para algunas características que tiene, ¿saben lo que es eso? Se lo preguntan en el mano, en el ojo. Está en la ley. Gracias. Entonces, bien, el asunto es, miren la localización del tumor. Esto permite un acceso relativamente. Los tumores están acumulando en la apoyo. Tiene que hacer una recepción de ruido, ¿no? No, tú puedes ir solamente con la mano, lo puedes sacar. Porque está justo. Como está ahí, produce una infectiva. Vamos a poner avisa, ¿no? Como está chiquito. Súper rápido. Y te dice sin dolor. Pero además tiene la característica de que crece lentamente y que las metástasis son muy frecuentes. Se le compra que lo descubre rápido, su naturaleza biológica es crecer lentamente y no aumentar. Está dando chance de curar al paciente. El de la vesícula, terrible, lo descubre muy tarde. El de lámpula, muy difícil de tratar, la operación tiene una complejidad, una calidad. Estas características, más que dentro de todos los que tienen neoplasia, este tiene más. Todos hacen entidad, no solo el primer adenocarcinoma, es la unión de dos etapas. Entonces, este es el de la espalda. Cabeza, cuerpo. Les recuerdo de fisiología que el páncreas produce esta cantidad de líquidos rico en enzimas, enzimas que se necesitan acá. De acá se pone la enzima la que activa a las demás. Y la producción y liberación de esto está estimulada por la cáscara de la energía y por todo así. ¿Qué sucede? Recuerden que estas enzimas, su función es digerir todas las proteínas que te llegan. Si lo hacen papilla, pero la proteína está entera cuando llega, la molécula está entera cuando llega a todo esto. Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón los conductos que llevan esto por el páncreas se rodean con un permeable? ¿Qué pasa si por alguna razón se sale de ahí y cae en el parénquima páncreas? Pues literalmente lo desvía. ¿Cómo se llama? Páncreas. Tenemos una forma crónica, donde el fenómeno es así, sale un poquito nomás. Tenemos una forma aguda, donde salen todas las enzimas, se activa y empiezan a digerir al tierra. La más notoria son las lipasas, ¿no? Que tienen grasa, que se producen de la grasa, pero también se produce menos de todo lo demás, incluyendo la pared de los vasos.
aquí tiene las causas. Claro, cualquier daño que tenga que ver con que se rompa la permeabilidad o que se rompa la cadena de transporte del acino exocrino hacia afuera, hacia el vuelta, ¿no? Entonces, si tengo una pancreatitis con información viral, digamos, y me rompe así, encima también va a caer. Él tiene los factores predisponentes. 15-50%. Ahora, en los cálculos sí son dos características. Entonces, ahí sí está identificado, si tú hiciste un episodio de pancreatitis, ya te curaste. Ya, si tienes cáncer, le va a decir, ya cuando se enfríe la páncreas, no te vas a comprar. Porque vas a hacer otra precuada pancreatitis. Y la pancreatitis aguda tiene una mortalidad alta. Se me hace un hueco. Ahora, ¿cómo te das cuenta? Porque este dolor casi como un dolor de abdomen agudo, ¿no? Quirúrgico. Este no es quirúrgico. No digo no lo opera, se opera por error. Entonces, ¿cómo es que no te equivocas? Te das cuenta, uno, que el dolor que es pediátrico se vaya de atrás. El dolor es pancreático, el pancreatitis de carcinoma se va de atrás. Esa es una. Y la otra, porque la mitad se lo pasó también. La moraleja es, no te metas a operar a nadie por un abdomen agudo antes que le hagas una ambulancia. Puede ser. Entonces la combinación de los hallazgos patológicos, siempre la necrosis, la hemorragia, la calcificación y la inflamación. Esa es la constelación de esto. La necrosis, sobre todo, es necrosis sintomática de la grasa. Pero también hay daño de las paredes musculares y por lo tanto es hemorragia. El necrosis, hemorragia. ¿Se acuerdan de patología general, la famosa clasificación de citrosis? De cosas, de la de calcio, de intestino, dañado. Pero, bueno, en la grasa necrosada se le clasificar. Esos son los problemas de calcio. Y la inflamación aguda que acompaña a la necrosis. Esas son las cosas que son. Si es una forma leve, puede ser todo por lo disponible, un poquito de leve, un poquito de inflamación, un poquito de necrosis, y ahí no, esa no llega a mayor. De repente le volvió un poquito. Para acá tenemos un corte histológico de una de las severas, de la que llamamos hemorragia, tenemos necrosis de la grasa, tenemos inflamación y tenemos la formación de jabones de calcio. Esa es son los cuatro elementos. Aquí tenemos un caso leve, unos foquitos, necrosis de grasa, este ya es un poco más severo como hemorragia, ¿no? Este ya es una pancreatitis hecha y derecha. Cuando se ve que el páncreas completo ya es una masa hemorrágica. Si la cortas, ves que es urea. Ustedes se imaginan la cantidad de secuencias de urea, séptico, la cantidad de, no sé, coloraciones de las diseminadas, elementos homogénicos, todo. Entonces, esto es brutal. Bueno, más allá de que las enzimas están dividiendo el abdomen completo. Lo que es pan y lo que está alrededor del pan del cambio. La crónica, por otra parte, bueno, pues es como si fueran agudas, leves, que se reiteran. Eso va haciendo que es tan insidioso. Un poquito que no llegan a mayores, pero va a incluir parénquima, hay inflamación crónica, hay fibrosis, hay atrofia, hay incluso. Lo curioso es que, o sea, la atrofia primero parte es el exocrino. Entonces, como que puede generar una insuficiencia pancreática, pero envía la mala absorción, porque los demás todavía no se
son los más resistentes. Y esa es la paperitis crónica, vamos a decir, vulgar. ¿Ya? Ahora, tenemos una paperitis crónica que se ha puesto de moda en los últimos años, que es la autoinmunidad. Y esas hay dos tipos. El tipo 1 y el tipo 2. Ya no estamos hablando de eso, de la primera, el último años. Esta es la que está de moda ahora, es el número total. Sobre todo la asociada a enfermedades 4. Entonces, esta enfermedad de 4 es aumento de la de 4, producido por aumento de células somáticas. Y es mucho todo que lo que produce es presencia de las células somáticas de 4 más virus. Eso se puede sacar la cantidad de páncreas, los ganglios. El páncreas es uno de los componentes de esta enfermedad. Pueden estar todos los juntos por el páncreas solo. Y ya, tienen una célula somática y la fibrosis congregativa. Es una característica simultánea del páncreas. Y además hay otra, que también tiene fibrosis, también tiene fibrosis, pero no tiene nada que ver con las células somáticas del mismo cuerpo. Y más bien lo que es el cuerpo en el caso de los pacientes de vacina. Bueno. Este concepto de paperitis autoinmune se ha puesto de moda porque estos paperitis pueden similar el carcinoma, un término cívico y a veces imaginario. Y por eso tenemos esa fin de paperitis crónica de la vulgar y corriente, inflamación crónica con mucha fibrosis, casi no hay ácido, lo que queda son los islotes de la característica. Esta no es la última. Y esa calcificación que vimos en la uva también se ve en la crónica. Yo creo que a veces me explicar la columna. Porque los síntomas no son tan claros. Por último, el carcinoma pancreático. Bueno, ahí tengo los factores de riesgo. Como siempre que esté en edad, acuérdense que está en edad avanzada con factores de riesgo, ese es el principal factor de riesgo. Porque una persona con 15 años, no importa que tenga todas las demás, no puede desarrollar nada. Recuerda la diferencia entre mutación germinal y mutación somática. En algunos de estos casos, solo 10% tiene mutación germinal, eso predispone al cáncer de todo somático. Pero la mutación germinal es aquella con la que tú naces y está en todos tus células. Ahora, los cánceres, si tú analizas su composición de genoma, te vas a encontrar que tiene mutaciones somáticas. Están solo en el cáncer. Esto es muy importante tenerlo claro por muchas razones. Primero, las somáticas por sí solas son factores predisponentes a desarrollarlo, pero eso es que la insulina te las mata. Pero, y la otra es, supone que tú tienes un anticuerpo monoclonal, algún medicamento que funciona contra una de estas mutaciones. Solo la puede dar si es somática. Fuera germinal, pues acabar con toda la célula del cuerpo. Esta diferencia es muy importante. Y además, la mutación germinal, si estás buscando una germinal, la puedes buscar en cualquier ser. Si estás buscando una mutación somática, tiene que ser las tumorales. Tienes que buscar, muestrear el tumor para hacer el estudio molecular. Si lo que estás buscando una germinal, ¿qué se lo dice? El rastre de un poco de la área. Bien, acuérdense que los síntomas acá, ni los que da ictericia son los de la cabeza. Pero los que están en el cuerpo, mientras no duelan, están creciendo. Es mucho dentro de nuestra vida. Y además, la variación es muy complicada, la mortalidad es alta. Tratando de difícil. Y es uno de los casos que no hemos logrado avanzar mucho. Digamos que esto casi es el doble de lo que hace 15 años.
hemos ganado terreno, de verdad que no estamos. Este síndrome del corazón, no sé si lo han escuchado alguna vez previamente, es cuando la cosa respiratoria menor. Esto responde a que a un estado ovulado, hay ningún cadena de presión, tiene un problema para la sensibilidad. Pero eso no tiene nada de caso, como replanteando lo más frecuente. Es importante porque a veces, en este caso en particular, se manifiesta tardíamente, sobre todo cuando está en corrector. El primer signo puede ser que si yo le paso por el respiratorio, no quiero que lo pague. Lo otro tiene que ver con la historia de la medicina, porque el cirujano que descubrió esto, que era el doctor Trusor, claro, lo descubrió, lo publicó así, resulta que años después, él mismo desarrolló la comunicación respiratoria y que mismo está enfermando. Este estaba su camino. Ahí tienen la semana blanca, con primer ampla, con primer duodeno, pero eso está en la cabeza. Como está en cabeza aparte, la ampolla y también la presión cristal del cólera, entonces, por lo menos es que ahí tienen el orden dentro del páncreas, el orden en el que aparece el carcinoma. La mayoría está en cabeza, ya se mencionaba ahí. La carcinoma, claro, eso tiene que ver con el mal pronóstico. Son tumores agresivos, porque el mundo analiza, ya tiene invasión vascular, ya tiene invasión cerebral, ya se han entendido los remedios para iniciar con mucha frecuencia. Por eso el pronóstico es bueno, esto es lo que hemos visto hoy.